El escenario estaba listo, la final de la primera Copa del Mundo jugada en África, una cita con historia en la que se iban a enfrentar Holanda o Países Bajos, como sea, que no importa, como sea que le digas, contra España, que siempre se ha llamado España, o Españita de cariño. Así que por eso, en el primer refutboleando de todos, Holanda contra España en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Alineaciones: España, portero, Casillas, el pie derecho de Casillas, Zamora, Zubizarreta, vamos, todos los buenos porteros que ha tenido España o que ha podido tener en la vida. Pero ese día estaba Iker Casillas, Piqué, Puyol, Sergio Ramos, Capdevila. ¿Qué le pasó a Capdevila? Después del Mundial, después muy poco se supo de él. ¿A dónde fue? O bueno, como sea. Sergio Busquets, Xavi Alonso, Xavi Normal, Iniesta, Pedro y David el Guaje Villa. La de Holanda a nadie le interesa, la verdad, pero si la quieres ver ahí va a estar para que la leas. Todo comenzaba con Holanda pagándole al árbitro. Una disculpa, no, eso fue antes en la semifinal. Todo comenzaba de una manera muy intensa, como se esperaba. Claro, era una final de la Copa del Mundo. ¿Quién iba a empezar caminando o algo así? Bueno, aún así sin correr es mucho mejor que muchos otros troncos que hay por ahí en el mundo del fútbol. Y España empezaba dominando y Holanda tirando patadas. Y es que claro, que no iba a empezar tirando patadas con la manera en que España te movía el balón en ese tiempo, con Iniesta y con todos los demás, te mareaban facilísimo. Incluso aún recuerdo que Sergio Ramos tenía la primera ocasión de cabeza y esa vez temprano el portero de Holanda, Stekelenburg, lo salvaba de momento. Y Holanda que seguía pegando, y claro que recordamos aquella patada al pecho que le dio Nigel de Jong a Xavi Alonso, claro que la recordamos, y claro que recordamos que el árbitro no le sacó más que una simple amarilla. Por Dios, compa, esa patada es de cárcel. ¿Te fumaste un porro, qué? En Amsterdam antes de entrar al partido, Dios santo. Y seguían las patadas. Si ese partido se hubiera jugado con VAR, en el minuto 40 Holanda ya hubiera tenido 5 expulsados. En el minuto 40 ya se hubiera acabado el partido por 5 expulsados. Sí, porque si no sabían, a los 5 expulsados se suspende el partido y gana el otro equipo. Para que tengan cuidado pues cuando juegan ahí con los macheteros de su colonia. Pero pues si pasó lo que pasó contra Uruguay, aquí que iban a andar expulsando a 5 holandesas al minuto 40, ni de chiste. Y con el arbitraje como andaba ese día, pues fácil iban a dejar pasar ese tipo de jugadas de la UFC. Pero bueno, durante el juego Holanda buscaba hacer lo que sabía hacer: aprovechar y dar gala de sus individualidades, a ver si lo dije bien. Bueno, de hecho solo las de Robben ya se las saben: recorte hacia adentro, me quito a todo mundo y al final tiro. Pero esa vez le tiró al palo de Iker Casillas, que fácilmente paró. Yo no sé qué hubiera pasado si tira el segundo poste, pero bueno. Así llegamos al medio tiempo y estas son las estadísticas del medio tiempo. Estadísticas del medio tiempo: Holanda, tiros, 1 de Robben. España, muchos. Pases, Holanda, todos a Robben. España, 3 trillones. Tarjetas, Holanda, 5 rojas perdonadas. España, pues, Ramos, en el partido que veas. Ramos, en las tarjetas. Fueras de juego, ¿qué es eso? Y empezando la segunda parte, como contra Alemania, Puyol cabeceaba en un tiro de esquina, pero esta vez el balón se fue desviado. Y así llegamos al momento que estabas esperando: la tajada de San Iker Casillas en un mano a mano contra Arjen Robben. La tajada que dejó a Iker Casillas como el mejor portero del mundo. Ay, Robben, ¿de qué te sirvió meter ese gol en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund si la que tenías que meter era esta? Si la que tenías que meter era aquel penal en la final de la Champions jugando en casa para que ganaran el título. Pero bueno, de Robben y los penales mejor no hablamos, porque aquí hay algunos que nos trae malos recuerdos. Qué bueno que fallaste esa, Robben. Aunque España también tendría su ocasión clara con el Guaje Villa. Pero Stekelenburg tapaba a quemarropa para mandar a córner.
Y después en otro córner Sergio Ramos mandaba su cabezazo muy arriba. Como le encantaba eso de volarlas a Ramos, ¿verdad? No fuera el tobillo de Messi, porque ahí sé que era súper preciso. Precisión excelente al tobillo de Messi. Y todavía Robben iba a tener otra oportunidad, pero tenía a Puyol que lo estaba abrazando, que estaba encima de él, ahí encima, no dejándolo respirar, que no lo dejaba escaparse para nada. Y pues de hecho el árbitro creo que perdonó a Puyol en esa jugada. Nada más le quedó a Casillas y ya la agarró de vuelta. Y creo que aquí ya no hay jugadas tan interesantes, así que mejor nos damos a la prórroga. Bueno, ya sabemos todos que se fueron a la prórroga. ¿Para qué les digo, verdad? ¿Y qué te digo en la prórroga lo que pasó? Creemos que la justicia por fin apareció. Y España seguía teniendo ocasiones y ocasiones. Claras de gol, como la que tuvo Cesc Fábregas, que la entregó a los pies de Stekelenburg. O sea, era un mano a mano, a lo mejor no, pero sí ocasión muy clara. Y a España solo le estaba faltando ese último toque para que el balón entrara, así de fácil y sencillo. Suena fácil y sencillo, pero bueno, yo soy un troncazo. Porque Heitinga bajaba Iniesta a los bordes del área y el árbitro por fin se atrevió a sacar una segunda tarjeta amarilla. Sí, Heitinga se iba de la final, Heitinga quedó expulsado. Holanda se quedaba con un hombre menos. Y entonces una recuperación de Puyol en su propia área, y descargaba para Jesús Navas. Y Jesús Navas, que agarraba carrera por toda la banda, perseguido por toda Holanda, que le alcanzaban a puntear el balón. Pero el balón que le quedaba a Andrés Iniesta con un taconazo sublime, demostrando de su calidad, descargaba para Cesc Fábregas, que se venía uniendo al ataque. Después de Cesc Fábregas pasamos para Fernando Torres, que acababa de entrar al partido en el segundo tiempo extra. Buscaba Iniesta, pero un defensa holandés cortaba, mismo defensa que dejaba habilitado a Andrés Iniesta, para que Fábregas tomara el rebote y simplemente pasara para que Iniesta, muy sencillo, recibiera el balón, lo levantara en el aire, lo empalmara de volea y anotara así el gol más importante de su carrera. El gol más importante en la historia de España, cruzando a Stekelenburg. Y era con este gol que España se convertía en campeona del mundo. Era con esto que llegaba la mejor alegría de sus vidas. Así es, qué gran recuerdo, España campeona del mundo. Para cerrar, mencionaré que para mí fue el mejor jugador del partido, el gran jugador que nos tocó ver en ese entonces, en su prime. Tenemos a Andrés Iniesta, don Andrés Iniesta, quiero decir. Mención honorífica para Stekelenburg, el portero de Holanda en ese entonces, que pues mantuvo su arco en cero en varias ocasiones, con varias buenas atajadas. Y yo solo quiero decir que como niño, este fue de los primeros partidos de fútbol muy emocionantes que yo vi, y siempre lo voy a recordar con mucha alegría. Hasta aquí el video de hoy. Yo me despido, tú te suscribes y compartes este video. Adiós.